Sean todos muy bienvenidos. Nos reencontramos por la misericordia y gracia del Señor para juntos continuar este estudio de la primera carta de Juan. Hemos las semanas anteriores accedido al capítulo número 3, en los primeros 15 versículos. El apóstol Juan nos ha estado enseñando concerniente a este amor del Padre para adoptarnos como sus hijos, sus hijas, a los que creemos en Jesucristo, su unigénito Hijo amado. Y ahora, al ser los hijos de Dios, el mundo a nosotros no nos conoce porque no le conocen a nuestro Padre. La adopción no es en base a mérito del individuo, es gracia de Dios. Al creer en Cristo Jesús, Dios nos da la potestad de ser llamados los hijos y las hijas de Dios, y ahora pasamos a tener una esperanza, una espera expectante de verle a Él, conocerle como hemos sido conocidos. Y ese contemplarle, ese verle cara a cara será en un estado de gloria. Para ello es que aguardamos el tiempo presente purificándonos a través de la obediencia a la palabra que nos limpia por la obra del Espíritu Santo de las contaminaciones del diario vivir de este mundo presente que se conduce de manera rebelde a Dios, y nosotros estamos en el mundo y estamos expuestos a estas maldades, pero ahora tenemos una nueva expectativa, una nueva esperanza, una nueva verdad, y anhelamos el practicar la justicia, el obedecer la verdad. Como el mismo Señor, Él ama la justicia, la verdad y aborrece la maldad, ahora también nosotros procuramos hacer lo mismo. Juan nos estuvo enseñando concerniente a la diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que son hijos del enemigo, o sea, el adversario, el diablo. Los hijos de Dios aman a los hermanos, practican la justicia y ya no viven, no tienen una vida de pecado, no están rendidos, subyugados al pecado porque han sido redimidos por el Señor, el cual vino por voluntad del Padre para remover, para quitar toda iniquidad, todo pecado y para destruir, deshacer las obras del maligno. Ahora, en la confianza en Jesucristo hay un poder operando en nosotros que es esa simiente incorruptible, ese Espíritu Santo que habita por la fe en nuestros corazones y que nos da el poder a diario para poder negarnos a toda iniquidad, a toda malicia y vivir dignamente la justicia de Dios por fe en el Señor Jesús. Las fuerzas provienen únicamente de Él. En cambio, los hijos del maligno no tienen interés en amar a los hermanos, sino por el contrario le menosprecian, como lo vimos representado con aquel individuo llamado Caín, hijo de Adán, el cual aborreció a su hermano Abel. Caín representa al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, según la misma palabra del Señor Jesús, el enemigo que ha hecho, el enemigo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él es mentiroso y padre de mentira. Entonces Caín, representando a su padre el enemigo, le quitó la vida a Abel, su hermano. ¿Por qué causa le mató? Por las obras de Abel ser justas. No le mató por malicia de Abel, sino por Abel practicar la justicia y adorar a Dios dignamente. Por esa razón Caín tomó la vida de su hermano. Es lo que vamos a experimentar los creyentes, particularmente en los postreros tiempos, en los tiempos finales, y no debe de maravillarnos que el mundo nos aborrezca. Las tinieblas aborrecen a la luz. Nosotros debemos de no sorprendernos cuando por vivir en la fe en Jesucristo las personas nos tengan desestimados, nos excluyan de distintos grupos, nos incluso insulten o hasta maltraten. Es parte de estar unidos a Cristo. Como a Él le aborrecieron, a nosotros nos aborrecen. Pero mientras somos aborrecidos por el mundo, Dios nos ha dado una familia que es la familia de la fe, y por eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dijo Juan, en el amarnos los hermanos unos a otros. Si alguien no ama a su hermano, aún reside, habita, permanece en la muerte. Una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto por el apóstol Juan. La propuesta para hoy, para todo aquel y aquella que lo desee y quiera acompañarnos. La primera carta de Juan, capítulo número 3, comenzando con el versículo número 16, dice la palabra de Dios, versión Reina Valera, así. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestros corazones es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Volvemos ahora al versículo número 16. Lo releemos de una manera un poquito más literal. En esto hemos conocido el amor, porque Él por nosotros la vida suya puso, y nosotros debemos por hermanos vidas poner. Muy bien. En esto. Y esto lo va a definir inmediatamente Juan. Pero ¿en esto qué? En esto hemos conocido. Este conocimiento proviene del pasado, continúa en el presente y va a continuar en el futuro por el tiempo gramatical en el griego, en la lengua original, el cual es perfecto, que habla de algo que se sostiene en el tiempo. Es algo conocido en el pasado, se conoce en el presente y se va a continuar conociendo en el futuro. Es un conocimiento real. ¿Conocimiento de qué? Del amor. Esa palabra tan conocida, agape. El amor lo conocemos en base a qué? Lo conocemos en esto. En que Él por nosotros la vida suya puso. ¿Cómo he conocido el amor de Dios? No tanto en que nos haya obsequiado algo tangible, un bien material, no que nos haya dado algún tipo de privilegio terrenal. Ciertamente cualquiera de esas cosas Dios las puede dar y las concede a sus hijos buenas dádivas. Pero particularmente el amor de Dios se conoce ¿en qué? En que Jesucristo fue enviado por el Padre y Jesucristo aceptó y rindió su voluntad en entregar, ofrendar, sacrificar su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida, entregó la vida de su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así se exhibe el amor de Dios, en el entregar la vida de su inocente Hijo por los múltiples culpables. Cristo fue a la cruz para cumplir la justicia del juez justo, Dios el Padre, y lo hizo Cristo por amor de nosotros. ¿Te sientes tú que no eres amado por las personas? Sabe hoy que Dios te está anunciando su amor en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amados, amigos, en base a lo que nosotros hemos experimentado en esta tierra desde que el Señor nos ha permitido nacer y que tenemos cierta conciencia ya después de los primeros años de infancia, cuando empezamos a aprender de qué se trata esta vida, hemos comprendido que todos y cada uno, sea individuos o agrupaciones, buscan de otros obtener algo. Bienes materiales, fama, prestigio, simpatía, disfrute, lo que fuese. Siempre el ser humano está buscando beneficiarse del otro. Cuando alguien se acerca, generalmente es con un deseo personal, primero priorizando al individuo en sí mismo que en vez de su prójimo. Como está el individuo que se acerca tan ensimismado, se acerca para beneficiarse de su prójimo. Mas Dios no es así. Dios, en vez de beneficiarse de nosotros, por nosotros dio su vida. Y estamos hablando de Dios el Hijo, Jesucristo. Y no que nosotros tengamos tal destello de esplendor en nosotros mismos, tales cualidades o tales virtudes de que Jesucristo nos vio desde su gloria eterna y dijo: oh, qué maravillosos son, voy a ir por ellos. No es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos nos enseña que, como mucho, un ser humano podrá osar morir por el bueno, por el justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que somos, Jesucristo por amor entregó su vida para redimirnos de toda iniquidad en la cruz del Calvario. A pesar de lo que somos.
Cristo vio todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, todos nuestros actos públicos, pero en especial todos los actos ocultos, secretos, anónimos, que nos da vergüenza siquiera declararlos, porque nosotros sabemos que son rebelión y transgresión a la ley de Dios. Cristo lo vio. Y así todo nos amó como para entregar su vida para redimirnos de esa maldad. Ahora te tienes que preguntar, hoy amigo oyente, ¿hay alguien, sea individuo o agrupación, que te ama más que Cristo para sacrificarse Él por ti a pesar de lo que tú eres? Porque quizás una pareja, un grupo de amigos se acerca a ti porque piensa que eres virtuoso, tienes algún tipo de características, sean bienes materiales, sea belleza física, sea algún tipo de atributo de carisma, algún tipo de cualidad especial, y por eso se acercan a ti. Pero ¿qué sucedería si se te viera tal cual tú eres en la intimidad, en toda tu malicia? ¿Se acercarían las personas a ti para obsequiarte la vida de ellos para el beneficio tuyo? No existe tal situación fuera de Cristo. Por ende, ¿en quién estamos buscando estar saciados? La plenitud del amor se conoce en Cristo. Él puso su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. El apóstol Pablo lo comprendió. Por eso estaba tan consagrado al Evangelio. Uno de los versículos quizás más conocidos del apóstol dice así por el libro de Gálatas en el capítulo 2, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora resta vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivía crucificado a sí mismo y el mundo le era crucificado porque alguien se crucificó por él, Cristo. Y como Pablo comprendió que Cristo se entregó por él, ahora ya no hay otra resolución que vivir para Cristo. Cuando uno es desbordado de tal amor, ¿qué va a andar buscando en el mundo otra cosa? ¿Qué hay para buscar o qué tiene el mundo para ofrecerte? Si en el mundo lo único que hay es tiniebla, ¿hemos de rechazar el amor, la plenitud del amor de Dios en Cristo? Alguien dirá, ¿cómo lo adquiero? ¿Qué pago tengo que hacer? Tú no tienes que pagar para recibir el amor, es un obsequio. Se recibe, no se merece. Simplemente se recibe. ¿Cómo? Por fe. Por fe en el Evangelio. Creyendo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos delante de Dios, con su justicia perfecta. De esa manera recibimos el amor de Dios. No lo rechacemos. Porque recordemos, y esto forma parte de otra enseñanza del apóstol Pablo, que los que rechazan el amor de la verdad van a culminar engañados. El amor de Dios hoy está vigente para ser recibido por todos y por todas. Dios nos ha amado con un amor incalculable. La vida de su unigénito Hijo amado nos ha redimido por precio, pero no material, por un precio superior a los bienes materiales, sean piedras preciosas, oro, plata. ¿Cuál es ese precio superior? La sangre del Cordero inocente derramada en favor nuestro. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora, habiendo disfrutado del amor de Dios que recibimos por gracia, ¿cómo sigue la segunda mitad del versículo 16? Y nosotros debemos, por hermanos, vida poner. Ahora que he recibido el amor de Dios y una vez y para siempre que está garantizado, tengo una obligación. ¿Cuál? Hacer lo mismo con mis hermanos. No que nosotros podamos imitar a Cristo de sacrificarnos en la cruz y salvar almas, es inviable. Nadie puede salvar sino Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación, sino en el nombre del Señor Jesús. Pero ahora debemos poner nuestra vida. ¿Cómo pongo mi vida por un hermano? El sacrificio diario. Sacrificio de tiempo, sacrificio de recursos, sacrificio de todo lo que quiero yo, lo dejo a un lado para amar a mi hermano y a mi hermana. El que el Señor me pone a mi lado. Debo de estar dispuesto a negarme a mí para amar y bendecir a mi hermano y a mi hermana, como el Señor lo hizo. Y Pablo en Filipenses capítulo 2 lo destaca, despojándose y vaciándose de su gloria eterna, vino en forma de siervo sufriente, por amor de nosotros, y hasta la cruz padeció esa muerte de cruz. Ahora nosotros debemos ¿qué? Estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, objetivos, deseos, y estar ¿qué? Prestos para amar a los hermanos. Debemos poner la vida por los hermanos. ¿Cómo continúa con el 17?
Ahora, el que tuviere los bienes del mundo y viere al hermano suyo necesidad teniendo y cerrar el corazón suyo de él, ¿cómo el agape de Dios mora en él? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de amor, ya que debemos poner vida por los hermanos y ese poner denota amor real. El amor de Dios pleno es el amor sacrificial. Nosotros debemos poner la vida por los hermanos, pues debemos sacrificarnos por los hermanos. De esa manera les amamos. Ahora, ¿cómo vamos a verificar si estamos amando a un hermano o una hermana? Bueno, va a citar un ejemplo básico, Juan. Si alguien posee los bienes, ¿qué bienes? Del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque todo bien material no va a ingresar al reino, amados y amadas. Los bienes materiales son para esta edad. Los administramos por tiempo y el administrador debe ser hallado fiel, sea hombre o sea mujer, aplica para masculino y femenino. Tenemos que administrar lo que el Señor nos da fielmente, pero debemos de saber, no nos llevaremos bienes materiales, no nos llevaremos cuentas bancarias al reino. ¿Por qué? Porque los bienes son, y Juan lo dice enfático, de este mundo. Jesús llegó a decir que debemos ganar amigos a través de las riquezas injustas, porque recuerda, todo lo que es de este mundo está contaminado y el mundo va a perdición, el mundo pasa, ya aprendimos de ello. Entonces, alguien que quiera retener bienes materiales está en necedad porque no se pueden retener los bienes materiales, se han de perder. ¿Qué hay que hacer? Administrar sabiamente los bienes de este mundo. ¿Y hay que administrarlos en este caso? En el ministrar y bendecir y cubrir la necesidad de un hermano. Miren cómo dice, el que posee, el que tuviere los bienes del mundo y viere, este ver denota que tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Que el hermano suyo está teniendo necesidad. O sea, una persona tiene bienes de esta edad, de este mundo, bienes que administra y los posee. En este instante los tiene consigo. Y en paralelo, inmediatamente hay un hermano en Cristo Jesús que está necesitado de bienes, está carente, hay una necesidad. Y al que posee los bienes se le ha hecho manifiesto. Llegó a sus oídas, él lo contempló con sus ojos, obtuvo la información que el hermano o la hermana necesita asistencia. Pero aquí está la pregunta. Y cerrare el corazón suyo, del hermano de su hermana, ¿cómo? Esta pregunta es retórica. ¿Cómo el agape o el amor de Dios permanece en él? Y la respuesta está implícita. No permanece el amor de Dios en él. ¿Por qué? Porque cerró su corazón. ¿Qué significa cerrar el corazón? Bueno, esto proviene de la ley de Dios, cuando Dios había mandatado a los hijos de Jacob que cuando un hermano estuviese necesitado no podía cerrar su corazón, sino que le tenía que dar todo para su necesidad. Esta realidad de cerrar el corazón es negarse a asistir, negarse a compartir, a cubrir la necesidad del hermano o su hermana. Si una vida se desarrolla, recuerda, la carta de Juan habla de práctica, desarrollo, continuidad. Si una vida se desarrolla cerrando el corazón para no cubrir las necesidades de hermanos o hermanas, alguien puede preguntar como Juan, ¿realmente mora el amor de Dios en esta persona? Por más que él diga, yo soy de Cristo, yo creí en Cristo, yo tengo el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado, pero los hechos ¿lo avalan? Si pasa su vida cerrando su corazón, negando asistir a los hermanos y hermanas, teniendo con qué asistirles, Juan nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, no hay amor de Dios en esa persona. Debemos sacrificarnos por los hermanos. Tú me dirás, pero estos recursos que yo tengo los reservé para mis vacaciones, para mi viaje, para cambiar el vehículo, para comprar una nueva casa. Todo es legítimo, pero hay algo mejor que los deseos propios de querer hacer esto o aquello. Cuando teniendo los recursos hay un hermano necesitado, poder cubrir esa necesidad, redireccionar los recursos al hermano o a la hermana es superior a usarlo para el beneficio propio. Jesús habló de esto. ¿Habló de qué? Que habrán tesoros en los cielos. Tesoros a través de estas buenas obras de fe en Cristo Jesús. Ese tipo de bien es superior al bien del mundo. ¿Por qué? Porque el bien en los cielos es un bien que no se deteriora, que no es hurtado, que no se corrompe. Permanece.
Las obras acompañan a los que son de Cristo. No perecen, no quedan en el mundo. Los bienes sí quedan en el mundo. Entonces, mejor que utilizar para uno mismo los bienes es compartirlo con el que padece necesidad. Pero si uno dice, no, yo los bienes los quiero para mí, no me interesa la necesidad de mi hermano, y si esa es la característica de nuestra vida, la pregunta es válida: ¿acaso mora el amor de Dios en mí? La respuesta está en mis actos. No mora el amor de Dios en mí. Y si fuese que no mora el amor de Dios en mí, lo que no mora en mí es el Espíritu Santo. Porque recuerda, el libro de Romanos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es muy importante comprender que el amor real, el agape, definido en Corintios 13, no busca lo suyo propio. Está interesado en el bien del otro. Entonces no quiere retener los bienes, los quiere compartir. También es aplicable a compartir tiempo, compartir la vida, ministrar misericordia, estar presente, escuchar, consolar, la consagración de la vida. Juan está citando el ejemplo de los bienes materiales, pero es aplicable a toda la vida. Cuando nuestra vida la queremos retener para nosotros y no queremos compartirla con el hermano o la hermana que está necesitado. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros? Es la pregunta. Tenemos que reflexionar. 18. Pequeños hijitos, no amemos en palabra ni en lengua, sino en acciones y en verdad. Jacobo, en su libro, o sea, Santiago, nos había enseñado: si hay un hermano que padece necesidad, y nosotros le vemos y le decimos, ve, caliéntate, el Señor te bendiga, ¿qué beneficio tiene? Cuando el Señor nos permite ver la necesidad de un hermano, no es para que lo despidamos y que el Señor te atienda, es para que nos involucremos. El Señor nos ha dado vida aún y nos ha dado a cada uno determinados recursos, unos más, unos menos, para que los administremos y el administrador, el mayordomo, sea fiel. Y el juez justo un día verá a sus mayordomos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, y le va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué es ese poco? Lo que te dio. Y sobre mucho te pondré. Es limitado lo que tenemos, sean bienes materiales, sean años de vida, sea fortaleza física, lo que sea. Es limitado en esta vida hasta que pasemos al reino. Pero lo que tenemos hay que administrarlo con sabiduría para el Señor. Pero ojo, no despedir a los hermanos que ya los vemos necesitados, no despedirlos, ve, que el Señor te bendiga. ¿Qué provecho tiene? No amemos de palabra, sino que lo amemos al hermano en hechos y en verdad. El amor de palabra está bien. Entiéndase, amar con palabras adecuadas es bueno decirle lo adecuado a un hermano: te amo, hermano, en el Señor, te bendigo en el Señor, claro, pero si son solo palabras y luego los hechos no los queremos llevar adelante, el amor es vacío. Cuando son solo palabras, el amor es vacío. Un matrimonio, llevémoslo al terreno matrimonial, un matrimonio no se sostiene con palabras dulces únicamente. Tiene que el esposo sacrificarse por la esposa, como Cristo se sacrificó por la iglesia, Efesios capítulo 5. Y tiene que la esposa vivir al lado de su esposo, permitiendo ser guiada por su esposo, amando a su esposo, no simplemente decirle cosas agradables al esposo. No se puede sostener un amor real solo con palabras. Solo con palabras no se puede. El amor tiene que estar referenciado con hechos y en verdad, para que alguien que lo pueda pensar nos inquiete. ¿Acaso nosotros amamos de manera perfecta como Cristo amó? No amamos aún de manera perfecta como Cristo amó, pero anhelamos amar como Él amó. Él es nuestro ejemplo. Todos debemos desear amar como Cristo. Debería ser nuestra oración: Señor, queremos amar como tú amas. Queremos aprender a amar a los hermanos, a los que están maduros en la fe, a los que son inmaduros en la fe, a los que andan rebeldes. Queremos amar al prójimo adverso y malo. Queremos amar como tú amas. Porque ya aprenderemos, el mismo Señor es amor. Eso llegará un poquito más adelante. Vamos al 19. En esto vamos a conocer, tiempo futuro, que de la verdad somos, y delante de Él aseguraremos los corazones nuestros. Ser de la verdad. La verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es la verdad. El Señor es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu es la verdad. Y Jesús declaró cuando fue apresado y estuvo ante una autoridad terrenal del Imperio Romano, Jesús dijo que Él vino para dar testimonio de la verdad. Por ende, cuando Juan dice que con esto vamos a conocer que somos de la verdad, ¿de quién está hablando? Somos de Cristo. Es un término paralelo, decir, en esto conoceremos que somos de Cristo.
y que delante de él aseguraremos los corazones en estas realidades, en la del amarnos. Si es un mandamiento básico, esto os mando, que os améis unos a otros. Nadie tiene mayor amor que este, el de Jesús, que él puso su vida por sus amigos. Nosotros, empezando por los apóstoles y todo lo que vendríamos después. Nosotros tenemos que ahora procurar imitarle y amar a los hermanos, como él lo ha mandado. En esto conoceremos que somos del Señor, de la verdad, cuando el Espíritu nos está impulsando a amar. Por el contrario de Caín, que a qué fue impulsado, a aborrecer, a quitar la vida. No debe de ser esa realidad nuestra de querer quitarle la vida a un hermano, aborrecerle. Más bien tenemos que pedirle al Señor, alumbra nuestras tinieblas. Queremos amar, queremos bendecir, queremos ministrar, cubrir las necesidades. En esto vamos a conocer que de la verdad somos. Y delante de él aseguraremos los corazones nuestros. La seguridad del corazón es una referencia al ser interior. Del corazón provienen, dice la Escritura, los malos pensamientos, las malas intenciones, y de la abundancia del corazón habla la boca. Está hablando del hombre interior. El hombre interior se fortalece en este amor que recibió primeramente Dios, pero que ahora está aprendiendo a compartir. En cambio, el que no ama no tendrá estabilidad, y si hay algo angustiante es la incertidumbre o lo inestable. ¿Cómo sigue con el 20? Que dice así: que si nos condenare el corazón nuestro, mayor es el de Dios que el corazón nuestro, y él sabe, conoce todas las cosas. Si nos condenare el corazón nuestro, mayor que nuestro corazón o que el nuestro, es Dios, y él conoce todas las cosas. Ojo, hay que hacer una aclaración en esto que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque Juan también nos enseñó que tenemos un acusador. Lo enseñó aquí en este texto, pero en particular en las Revelaciones capítulo 12. Hay un acusador de los santos que es engañador. El engañador podría intentar a través de sus dardos de fuego traer incertidumbre a nuestra mente. Pero debemos de saber que incluso si no fuese el adversario intentando desestabilizarnos, nuestra conciencia nos puede estar referenciando malos actos que hemos hecho. Pero nuestra conciencia no es definitiva. ¿Por qué? Si bien nuestra conciencia es un mecanismo de alerta que Dios nos dio para saber que estamos haciendo algo malo y que nos inquieta y no nos permite estar en paz, nos está diciendo, mirá que no estás amando a tu hermano. No, el Espíritu Santo está operando en nuestro interior diciendo tenés que amar, tenés que perdonar, tenés que pedir perdón, lo que fuese. Algo superior a nuestra propia conciencia, ¿quién es? Dios, que sabe todas las cosas. Pablo lo llegó a decir, que él no tenía reparo ninguno ante tribunal de hermanos en Corinto. Ni él se juzgaba a sí mismo porque su conciencia no le acusaba de nada. Pero eso no le justificaba. ¿Por qué? Porque el que justifica es Dios. Superior a nuestra conciencia es Dios, que Él sabe todas las cosas. Y lo mejor que podemos hacer al Dios que sabe todas las cosas es pedirle, Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amar a los hermanos, a no ser escasos, a no ser simplemente declaradores de palabras correctas, pero sin fundamento, sin verdad. Enséñanos a amar. 21. Amados, si el corazón nuestro no nos condenare, confianza tenemos hacia el Dios. Cuando Dios nos convence de que estamos en su voluntad, creyendo a su Hijo y amando a los hermanos, vamos a tener confianza. ¿Confianza como para qué? ¿Cómo? 22. Si cualquier cosa que pidiéremos, recibimos desde Él, porque los mandamientos de Él guardamos, o sea, mantenemos, y las cosas aceptables, lo que le agrada, delante de Él hacemos. Cuando estamos en comunión con Dios, lo notaremos. El Espíritu traerá gozo, traerá paz, y esa comunión nos va a dar la confianza de ¿qué? De clamar a Dios acorde a su voluntad. ¿Por qué? Porque el estar en comunión es eso, es estar en la plenitud de su presencia y estaremos muy cercanos, alineados a su voluntad y pediremos como Jesucristo pedía y el Padre siempre le respondía porque Jesucristo pedía acorde a la voluntad del Padre. Y empezaremos a notar las respuestas del Padre porque el Padre responde siempre lo que es acorde a su voluntad. En cambio, cuando nosotros nos rebelamos a amar a un hermano, una hermana, nos rebelamos a practicar el consejo de Dios, a guardar los mandamientos, estamos en oscuridad.
en tinieblas, andamos de manera deshonesta y no confesamos el pecado, no buscamos ser restaurados, no volvemos a Cristo y ponemos la mirada en Él, nuestra misma conciencia nos va a acusar y nos vamos a hallar con falta de confianza para clamar. Notaremos que el pecado se ha anidado en nosotros, ha creado fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón, y no hallaremos esta confianza para rogar, para clamar y recibir. El Padre es glorificado en que le pidamos y en responder el Padre quiere responder. Jesús lo reiteró en el Evangelio de Juan horas previas a ser arrestado. Que quede en esto glorificado mi Padre. Y Él declaró que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo va a hacer. Y el Padre lo va a hacer. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad. Y para pedir conforme a su voluntad hay que estar en comunión, llenos de la verdad, guiados por el Espíritu. Pero si pecamos y no pedimos perdón, no nos arrepentimos, el Espíritu va a estar contristado, apagado. ¿Y cómo pediremos acorde a su voluntad? Recuerda, el Espíritu es un asistidor ¿en qué? En la petición, porque qué pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu nos asiste en nuestras debilidades. Por ende, el Espíritu es fundamental para todo lo que concierne a la vida en Cristo. Sin el Espíritu no podemos vivir en el reino, no podemos vivir de manera aceptable, agradable a Dios. Cuando estamos en comunión, empezaremos a practicar esas obras que le agradan al Padre y el Padre va a responder acorde a las peticiones hechas en su voluntad. 23. Y este es el mandamiento de Él. ¿Qué nos manda Dios? Que creamos en el nombre del Hijo suyo, Jesús Cristo, y que nos amemos unos a otros tal como Él nos dio el mandamiento a nosotros. Esto Dios manda a quien toda carne. Grábalo. ¿Qué manda Dios? Creer, confiar en el nombre, o sea, en el Hijo suyo, en el nombre del Hijo suyo. ¿Quién es el Hijo de Dios el Padre? Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, Dios el Hijo eterno, quien se encarnó en el vientre de una joven virgen llamada Miriam o María, por el Espíritu Santo fue concebido, vivió en esta tierra, nació en Belén de Judea, vivió una vida inocente, sin mancha, sin contaminación. Tuvo autoridad sobre todo enemigo, sobre todo espíritu maligno, demoníaco, sobre el mismo adversario, dominó la creación, la naturaleza, dominó toda enfermedad, todo dolor, estaba lleno de gracia y de verdad, ministró misericordia, fue santo, sin pecado, sin engaño en sus labios y entregó su inocente vida en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Murió, fue sepultado y resucitó 3 días después de entre los muertos. Se presentó a los testigos preparados por Dios de antemano, con pruebas indubitables. Fue ascendido luego de 40 días a la diestra de la majestad, donde hoy se encuentra reinando con poder hasta que todos los adversarios sean puestos por el estrado de sus pies. En ese Jesús de Nazaret, en ese Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios, hay que creer. Y eso lo manda Dios. Fuera de la fe en Jesucristo no hay salvación. ¿Y qué más manda Dios? Que nos amemos unos a otros. Nótese que el amor está inmediatamente puesto luego de la confianza en Jesucristo, sabiendo que la salvación es gracia a Dios a través de la fe en Jesucristo. Y luego lo que nos enseña hoy Juan, luego de creer en Jesucristo y recibir dicha salvación, ¿qué hay que hacer? Hay que amar a los hermanos. No hay manera que nosotros podamos llegar al tribunal de Cristo y decirle: Señor, yo no sabía que tú querías que yo amara a mis hermanos. Fue reiterativo el Señor en mandarnos: ámense unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esto os mando. El apóstol Pedro lo reiteró en su carta: que tengamos amor entrañable, ferviente uno para con los otros. El amor no hace mal al prójimo. Y si no tengo amor, dice Pablo en ese pasaje tan conocido, Corintios 13, de nada me sirve. No me sirven las profecías, no me sirven lenguas, no me sirve ningún tipo de milagro que se pueda manifestar. Nada sirve para con la vida que no ama con el amor sacrificial de Cristo. Si hemos creído en Cristo, debemos amarnos. ¿Cómo he de amar? Con el amor que te fue dado a través del Espíritu Santo. No lo tienes que ir a buscar afuera, ya lo tienes en tu corazón derramado. Este es el mandamiento: creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Amarnos unos a otros, como Él lo mandó. 24. El que guardando los mandamientos de Él, en Él permanece. Y Él, o sea, referencia a Cristo, en el individuo.
Y por esto conocemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, esto no implica que el que guarda los mandamientos de Dios es salvo y el que no, no. Recuerda, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. La justificación es íntegra a través de la fe en Jesucristo. Pero cuando guardamos los mandamientos de Dios, ¿qué estamos permaneciendo? En esta comunión plena, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada y el Padre se agrada en que seamos hijos obedientes. Y al estar en esa comunión, vamos a disfrutar de su presencia y vamos a poder amar a los hermanos y poner en práctica esto, porque el cumplimiento de la ley es guardar sus mandamientos. Y vamos a tener algo. Vamos a tener el testimonio en nuestro interior de ¿qué? De su permanencia. ¿A través de qué? De su espíritu. Porque es el espíritu que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El espíritu que permanece en nosotros porque fuimos sellados con Él de una vez y para siempre, ese espíritu siempre está testificando a nosotros y nos trae convicción, nos da certeza. Pero si nosotros le decimos no a los mandamientos de Dios, vamos a estar contristando al espíritu. Y cuando uno contrista al espíritu, va a hallarse en una sensación de inestabilidad. En esto tenemos el conocimiento de que Él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Y el espíritu hoy está disponible para ti, mi amigo, amiga. ¿Cómo? Dirás tú. Al creer en la crucifixión de Cristo por tus pecados y en la resurrección de Cristo para tu justificación. Por eso Pablo llegó a decir que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Con la confianza en el evangelio predicado de Cristo Jesús, viene de parte de Dios esta dádiva, este don, este obsequio del sellarnos con el Espíritu Santo, que es el anticipo del pago, que es esta porción en el reino, que es esta garantía de ser llamados a su presencia cuando pasan nuestros días y no perecer en un lago que arde con fuego y azufre. Amados, es tiempo de amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado entregando a su Hijo. Leímos, tú lo habrás leído quizás en el libro de Génesis, de un padre que se dispuso a entregar a su hijo. Abraham, el patriarca, entregó y dispuso entregar, en cierto aspecto lo entregó, claro que sí, la vida de Isaac, el hijo de la promesa. El Padre, la majestad del Padre Celestial, preservó la vida de su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque había otro hijo para entregar, superior, el unigénito Hijo de Dios, Jesús el Cristo, como su Cordero, intachable por nosotros. No hay otra muestra de amor, amados. No hay, no la busques porque no la hallarás. Pleno amor es la entrega de Dios el Padre de la inocente vida del Hijo Jesucristo. Ese amor está para ti. No importa si tú hoy testificas yo estoy solo, nadie me quiere, nadie me considera, nadie me busca, nadie se interesa en mí. No importa lo que nos pase en la sociedad. Dios nos ama y lo demostró entregando a su Hijo. Hoy recibamos su amor y al recibirlo aprendamos a amarnos unos a otros. Nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.